Tú me saliste en la sopa, chanta.
Ya chicos, yo les había subido alguna información al portal, espero que la hayan alcanzado a revisar todos, contándoles un poco que el taller de hoy día iba a ser distinto, ¿cierto? Si bien es cierto, todos sabían que era un taller evaluado, la evaluación va a ser distinta porque no va a ser a través de una reflexión, sino a través de un trabajo grupal que vamos a hacer en este mismo momento. ¿Ya? Entonces, bueno, ya están todos presentes, los 2 alumnos pasamos a la asistencia. La idea es que una vez que yo los divida en grupo, cuando les comente el caso clínico que vamos a ver hoy, ustedes puedan igual realizar su discusión tal y cual como si estuviésemos todos presentes, estuviese yo, ¿cierto? En un ambiente seguro en el cual ustedes puedan discutir, crear una discusión para lograr discutir lo que ustedes asocien al caso clínico. ¿Ya? Les recuerdo que si bien es cierto, ahora vamos a ver un video distinto, vamos a hacer un tour más que nada por una PPT con un paciente digital, no va a ser un video similar al que han visto en las otras escenas con un actor. De igual manera, tenemos que establecer que este material está hecho solo con fines académicos, por ende hay un contrato de ficción y de confidencialidad del material entre la universidad y quienes estamos en este grupo desarrollando la tarea. ¿Ya? En la cátedra todavía no van en la discusión, perdón, en la materia del área respiratoria, ¿cierto? No, profe. No. No, profe. Pudieron, entonces como material complementario lo que pudieron ver fueron los links que les enviamos con bibliografía. ¿Sí? Y ahí lograron ver qué bibliografía, una del Hospital del Barros Luco. Sí, Sí, profe. profe. Y Es la la de de adultos mayores. Perfecto, ya. Bueno, esperemos que podamos complementarlo con esa bibliografía, a pesar, chicos, de que la bibliografía es amplia, muy diversa y además es bastante cambiante porque estamos tocando un tema que es muy contingente, muy en la actualidad. Entonces, lo importante de este taller es que podamos sacar el máximo con el debate que logremos. ¿Ya? Entonces, hoy vamos a ver como problema principal una insuficiencia respiratoria aguda en un paciente adulto por COVID-19. ¿Ya? Lo que tenemos que lograr en el fondo a través de la discusión tanto de ustedes en mini grupos como lo que logremos contextualizar al final en la discusión conmigo es lograr como principal aprendizaje identificar los signos y síntomas que podamos ver en una insuficiencia respiratoria aguda, pero también analizar los cuidados de enfermería de urgencias que vamos a ver en este paciente, ya en el paciente asociado a este caso clínico. Entonces yo les voy a compartir pantalla, vamos a ir revisando los antecedentes que nos entrega este paciente, cómo ingresa al servicio de urgencia, el control de signos vitales, ¿cierto? Nos van a mostrar también parte de la ficha clínica del paciente y vamos a ir haciendo una previa de las preguntas que ustedes van a tener que analizar. ¿Ya? Después de eso yo voy a detener la pantalla, los voy a dividir en grupos, vamos a ver si tienen alguna duda previo a que inicien el trabajo entre ustedes. ¿Ya? Profe, consulta. Dígame. Es que tengo la mano así porque en la mañana se conecta mi hijo y puso un efecto de bigote y no lo sé sacar. ¿Has visto? Ya, pero chuta, que no sé. Depende. Ya, ¿quién le ayuda a sacar el efecto? Yo no sé. El Christopher con la Connie saben poner efecto. Sí, sí, ellos lo saben. Es como en los filtros, ¿o no? Sí. Ya, Christopher, dé las indicaciones. Que no me acuerdo cómo era, en realidad. Ya que no me quisiste enseñar cómo ponerlos. Parece que me lo mandaste a mi WhatsApp. Sí. Creo que donde dice detener video hay una flechita sí, hay para una arriba. flechita. Sí, Y ahí dice fondo filtro virtual. de video. Oh, filtro. Y ahí tienes que poner none. O pongámonos todos. Ah, Si la Sara no puede sacar, lo ponemos todos. ahí me puse uno. Ah. En donde está la cámara que dice detener video, hay una flechita. Y ahí hay que apretar. Y ahí dice seleccione fondo virtual o filtro de video.
Es donde dice filtro de video. Filtro de video y ahí te van a aparecer todos los GIF y le pones None debiese salirse. Sí. Debió haberle dicho al mismo hijo que lo hiciera, le apuesto que lo hubiese hecho que rato ya. No pudo. Bueno, creo que vamos a tener que ponernos dos filtros. ¿Lo encontró? No. No. Ahí viene el culpable. Cris, por último, manda al grupo la foto que me mandaste a mí la otra vez, cuando me estaba enseñando a ponérmelo. Ya, espera. Yo tampoco sabía que uno podía ver. Pero Christopher se puso como unos lentes. Profe, Sí, hay sí, esta corona hay varios, rosa. sí. Hay coronas de todo. Lo que usted quiera hacer puede ser. Y yo no tengo que, ahí ustedes me ven o yo tengo que apretar algo más. Ya lo vemos. Y la vemos. Sí, se ve. La vemos. Ya, pero si no lo, si no lo Ya puedes Sara, sacar, sigue intentando prometémonos sacarle el más y si no ya sabemos que tiene su filtro. Ya, vamos a ver el video. Si no, después la discusión la hacemos todos con un filtro. Ya, chicos, entonces aquí vamos a empezar a ver el supuesto caso virtual, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a ver es un paciente joven de 38 años que pesa 67 kilos, que consulta por cefalea, mialgias, tos y sensación de ahogo, ¿ya? Aquí nos preguntan en el fondo si nosotros estamos listos, entendiendo que nosotros vamos a ser quienes vamos a atender a este paciente, vamos a ingresar a este box o esta sala donde él está, y tenemos que registrar qué elementos de protección personal corresponde que nosotros utilicemos para la atención de este paciente. Esta es una de las preguntas que va a estar en el formulario que ustedes van a tener que ir completando. Acá ya vemos a nuestro paciente, ¿cierto? Este es nuestro box en donde lo vamos a atender y lo primero que vamos a hacer es ver este control. Ah, no, perdón, esa es la ocultación. El control de signos vitales. Ay, algo le pasó a esto. No, espérenme. Perdón, algo pasó al monitor. Ahí sí. Este es el monitor. Entonces aquí vamos a ver lo que nos refleja el monitor y vemos que el paciente tiene una presión arterial de 120/80, que tiene una frecuencia cardíaca de 124, una saturación de 88, ambiental, ya una frecuencia respiratoria de 33 y temperatura 39. ¿Ya? Complementario, vamos a hacer un examen físico y vamos a ocultar a este paciente, que es lo siguiente que ustedes van a poder escuchar. Y también vamos a revisar la ficha clínica del paciente. En la ficha
Vemos anamnesis próxima y remota, en donde ustedes van a tener que pensar y complementar con los antecedentes que ustedes debiesen recolectar para poder completar esta ficha. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos un paciente de 38 años, estatura 1,67 m, pesa 73 kilos, su previsión es FONASA. El motivo de consulta, lo habíamos dicho inicialmente, cefalea, mialgias, tos y sensación de ahogo. Dentro de su anamnesis próxima, lo que nosotros podemos ver es que el paciente tiene 38 años, consulta por los síntomas ya antes descritos, pero también él refiere que asistió a una fiesta con otras 8 personas hace 8 días, y uno de ellos dio positivo a PCR coronavirus, y también nos comenta que en su familia, su padre y su madre ya comenzaron con sintomatología. En la anamnesis remota, él refiere no tener antecedentes previos, pero sí que es un fumador social de 1 o 2 cigarrillos por día. No utiliza medicamentos y refiere que es alérgico al medio de contraste. En la anamnesis completa tenemos un paciente de 38 años, con antecedentes mórbidos negativos, quirúrgicos negativos, alergias al medio de contraste, en sus hábitos nocivos, tabaquismo positivo y alcohol positivo. En la anamnesis completa, él nos indica que participó en un carrete con 8 personas y él es el cuarto con síntomas después de que el anfitrión haya dado positivo hace 3 días. La fiesta fue hace 8 días atrás. Tiene tos, disnea, sensación de ahogo, dolor de pecho, espalda y también cefalea. Entonces aquí vemos las indicaciones que nos da el médico, ¿cierto? Y nos dice que tenemos que poner oxigenoterapia para saturar sobre 95%, dexametasona 6 miligramos EB, PAF con salbutamol y nebulización con salbutamol. Dentro de estas preguntas respecto a las indicaciones que nos da el médico, vamos a tener que responder qué dispositivo de oxigenoterapia ustedes van a utilizar para lograr que el paciente sature el 95% que nos pide el médico, cuáles son los cuidados de la administración de los medicamentos indicados y cuál terapia de aerosol ustedes van a utilizar y por qué. Posterior a haber ejecutado todas esas acciones de enfermería y los cuidados de este paciente, van a ingresar a este box el médico y la enfermera titulares para este paciente, y nosotros vamos a tener que hacerle una entrega respecto a lo que nosotros ejecutamos o a los que nos quedó pendiente, ya que ellos van a seguir al cuidado del paciente. Ok, entonces yo a través del chat, lo primero que voy a hacer, chiquillos, va a ser compartirles el instructivo, en el fondo, que les sirve para poder visualizar esta PPT. Lo van viendo, vayan diciéndome. ¿Les llegó el instructivo? Sí, profe. Sí, Ya, profe. también acabo de enviar una que dice PPT de alumnos, que es más o menos la misma que ustedes vieron, que yo les mostré ahora sin los efectos gráficos, pero que incluye las preguntas para que ustedes vayan respondiendo sobre esta PPT. ¿Les llegó bien? Sí, profe. Ok, y también les voy a compartir la que yo les acabo de mostrar en el caso que ustedes necesiten volver a evaluarla o volver a escuchar la auscultación del paciente, etcétera, para que les sirva de herramienta todo lo que necesitan tener. Ahí están las 3. ¿Bien? ¿Se ven las 3 a través del chat? ¿Está todo el Sí, material? profe. Sí, se ve. Ya, ok, lo que yo voy a hacer ahora va a ser dividirlos en pequeños grupos, ¿cierto? Van a ser 3 grupos de 4, ¿ya? Que va a ser al azar, ¿cierto? Y van a tener 40 minutos para generar la discusión respecto de las preguntas que más o menos yo les fui diciendo en este caso clínico, ¿ya? Lo importante, chiquillos, aquí es que la nota, en el fondo, la rúbrica de este taller es evaluado con las preguntas que ustedes logran responder en esta PPT que me van a tener que enviar al momento de finalizar la discusión,
y también con lo que ustedes logren complementar como participación posterior a cuando lo complementemos entre todos, ¿ya? Una vez que terminen los 40 minutos de su discusión, necesito que me envíen esta PPT a mi correo, lo voy a volver a escribir acá en el chat, ¿ya? Porque una vez que ustedes me la envíen, yo les confirmo que me llegó y empezamos la discusión grupal, ya para ver efectivamente que ustedes me comenten sus respuestas y podamos ir viendo si algunas eran correctas o no correctas. ¿Ya? ¿Dudas de cómo tenemos que hacer el trabajo y la retroalimentación? No, profe. No, profe. Ya. Entonces, voy a dividir, a ver, grupos. Selección de grupos. Ya, entonces tenemos que en el grupo 1 está Constanza Mesa, Miriam, Valeria, y alguien me sale con otro nombre. Seguramente en la base de su Yo, computador. profe. ¿Quién es? Valentina Vargas. Ya, la Valentina. Me sale como Etienne. Sí, es el nombre de mi hijo. Ah, ya, sí, por eso que toma, digamos, el nombre de del administrador del computador. Ya, en la sala 2 está la Camila, Christopher, Isaac y la Sara. Y en la sala 3, la Dayana, Michelle, Nicole y la Sofía. Yo voy a iniciar para que ustedes puedan subdividirse y ahí tienen que ir aceptando. Chiquillos, lo importante de las respuestas que ustedes den es que las justifiquen. Les voy a poner un ejemplo súper básico. La pregunta que dice, ¿qué dispositivo de oxigenoterapia ustedes utilizarían? Quizás yo podría tomar como buena, ustedes, los 3 grupos me pueden dar una respuesta distinta. Uno me va a decir, yo le puse bigotera, el otro me va a decir, yo le puse mascarilla de alto flujo al 100, el otro me va a decir, yo le puse una Venturi de bajo flujo. Depende cómo me lo justifiquen ustedes. Lo van a justificar porque lo pusieron al inicio de la cena, al medio, porque según ustedes pueden imaginar más cosas en el caso. Ustedes me dicen, no, yo le puse este dispositivo porque sabe que a mí ya me había llegado el resultado de exámenes y decía tal cosa, o yo interpreté de los exámenes tal cosa, ¿ya? Entonces, depende de la situación en la que ustedes contextualicen su respuesta, pudiesen estar correctas una diversidad de respuestas que ustedes tengan como grupos distintas, ¿ya? Y por eso es que es importante que después las vamos a discutir, ¿ya? ¿Se entiende? Ya, entonces 40 minutos, son las 5, así que 20 para las 6. ¿Acabar? Ok, ya, entonces vamos Pero a... todavía me mando el de nosotros. ¿Cómo? Todavía no le envío el de nosotros. ¿Quién lo está mandando, la Sofía? Sí, yo, Sofía. Ok. Mientras llega el de la Sofía, chicos, me imagino que
tuvieron mucho que discutir, que habían algunos que decían que sí a unas cosas, otros que no. Es un tema con harta información y bien amplio, así que vamos a tratar de ir viendo como las preguntas más generales, ¿cierto? Y ver lo que ustedes lograron captar del caso clínico. ¿Ya? Entonces, en un contexto general, ¿a ustedes les pareció que lo que lograron ver o de qué se trataba el escenario? ¿Lo pudieron entender desde el inicio? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Qué mostraba el global del escenario de la escena clínica? ¿Mire, llegó, profe? ¿No? Ahí sí me llegó Sofía, ya, ahí está. Ya, ¿de qué se trataba el escenario en general de la escena que vieron? Lo que se mostraba que era como en un box de urgencia porque tenía carro de paro, por lo que se ve como en la foto. Un paciente que consulta el servicio de urgencia por síntomas de tos, disnea, dificultad respiratoria. Hubo contacto estrecho hace 8 días positivo COVID. Bien. En el contexto de lo que yo lograba en un inicio explicarles del paciente y el motivo por el cual él consultó, ¿a ustedes les pareció que era evidente el cuadro respiratorio que presentaban como para la primera sospecha diagnóstica de COVID? ¿Ustedes lo hubiesen sospechado para dar inicio a esta atención? Sí. Sí, Sí, por la sintomatología respiratoria, sí. Y por el Pero igual contacto estrecho. Por el Claro. contacto estrecho también. Y por la temperatura. Igual el tema del dolor de pecho y de espalda, entonces igual se puede asociar a un IAM, entonces podría derivarse a tomar un electrocardiograma. Ya, pero teníamos el antecedente, ¿cierto? Aquí teníamos algunos datos un poco más claros respecto a la anamnesis y él nos decía que había sido contacto estrecho, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Bien, ¿les parece entonces que un paciente así les podría llegar a ustedes a atenderlo y que es un escenario más o menos real? Sí, pero Sí, profe. Sí, profe. Bien, o sea, ok, entonces, de la anamnesis remota que ustedes lograron ver y que nos mostraba la ficha clínica del paciente, ¿a ustedes les pareció que les aportaba suficientes datos para dar respuesta a las preguntas o ustedes además se les ocurre que podrían haber hecho otras consultas? Si no mal recuerdo, los antecedentes mórbidos parece que no salían. Sí, No estaban tenía- negativos. Decía No negativo. tenía. No tenía. No tenía. No tenía. No tenía, sí. ¿Alguno de ustedes en sus grupos complementó con alguna otra información que le hayan querido preguntar al paciente? ¿O les bastó con lo que teníamos? Nosotros pusimos los datos que teníamos. Solamente lo que teníamos, sí. Bien. Los datos que teníamos era suficiente para que pudiéramos dar inicio a la atención de un cuadro de urgencia, ¿cierto? Ahora, de los signos y síntomas que motivaron la consulta, ¿cuáles son los síntomas que ustedes identificaron? ¿Qué les dijo el paciente o qué lograron ver en el examen físico? Estaba con dificultad respiratoria, con cefalea. A la auscultación tenía Dolor de crépito. cabeza, tenía dolor Sí. de pecho y Los espalda. signos vitales también. Estaba febril, estaba- tenía tos. febril. Febril. Febril, tos. Bien. Del hipóxico. examen físico que lograron ver, porque ahí el examen físico que más vimos, si bien es cierto, vimos una monitorización, vimos que se le auscultó, ¿lograron interpretar algo que a ustedes les pareciera definitorio para el diagnóstico con la auscultación que escucharon? Las crepitaciones que tenía. Podría ¿Lo ser como llevaba una al neumonía. diagnóstico, ¿lo llevaba al diagnóstico directo de COVID o ustedes sospecharon de algún otro diagnóstico? ¿Qué dijo el Isaac? Neumonía. Neumonía, podría haber sido, ¿cierto? Podría Sí. haber sido una-
¿Algún grupo agregó algún otro examen o alguna otra análisis del examen físico respecto al cuadro respiratorio? Nosotras lo conversamos y dijimos que se podría haber pedido una radiografía portátil de tórax. ¿Ya? ¿Para qué les hubiese servido la radiografía, chicos? ¿Qué querían ver o qué querían descartar? La neumonía se podría haber Para descartado. confirmar la Para neumonía. Confirmar diagnóstico por COVID, Claro. neumonía por COVID. Una neumonía. Bien, ¿cierto? Hay cuadros característicos en el fondo también de neumonía por COVID, ¿cierto? En donde parte de la guía ministerial incluso dice que si tenemos una sintomatología súper clara, podríamos hacer un diagnóstico COVID por imágenes no teniendo un PCR. Ya nos podría haber servido como aporte diagnóstico. Bien. ¿Alguien más agregó algo en el examen físico? ¿No? No. Respecto a la frecuencia respiratoria del paciente y el resto de control de signos vitales que vimos en la monitorización, chiquillos, ¿cómo lo interpretaron? ¿Cómo estaban? Estaba Taquicárdico. Normotenso. Ya, Febril, taquicárdico, normotenso, estaba febril, Hipóxico. ya. hipóxico. Febril. Y respecto a la respiración, era una respiración superficial, profunda, ¿a ustedes les pareció que usó musculatura accesoria? ¿No lo vieron? ¿No lo consideraron dentro de su examen? Es que no lo vimos, profe. Parece Es que, no se claro, alcanza como a no ver, se vio, profe. quizás por No. eso no se usó. Ya. ¿Nadie lo puso dentro de sus antecedentes como que ustedes lo No. iban a evaluar? No. Nosotros íbamos a No, agregar cosas porque quisimos, como entre comillas, inventar cosas que quizás hicimos o vimos, pero no nos dio el tiempo, no alcanzamos. Ya. Ya, pero podríamos haber complementado ese examen físico, ¿cierto? Viendo o realizando en profundidad un análisis físico más, digamos, orientado al área respiratoria, ¿cierto? Sí. Ya, ahora dentro de eso mismo, y la interpretación que ustedes hicieron del control de signos vitales, ¿hay algún signo que se relacione con otro? Ustedes me dicen que el paciente estaba taquicárdico, pero también estaba febril. Dentro de lo que el médico les indica dexametasona, los PAF para el tema de la respiración. El médico indicó todo, todo aquello que podría haber ido a mejorar la sintomatología que tenía ese paciente, ¿o le faltó No, algo? yo tengo No, una no, duda. no, El salbutamol, porque estaba taquicárdico y el salbutamol lo iba a poner más taquicárdico. Nosotros le pusimos que sugeríamos al médico cambiar el salbutamol por el verodual y no administrar la nebulización por la liberación de partículas. Ok. ¿Algún otro grupo también puso eso? ¿O algún grupo le administró el salbutamol? Nosotros lo pusimos, pero cuando usted íbamos a hablar aquí, íbamos a decir lo mismo, pues que no se podía colocar porque ya estaba taquicárdico, que el salbutamol lo iba a colocar más, y queríamos cambiarlo. Pero en el Power lo pusimos, porque lo había indicado el médico. Sí, nosotros Pero igual. se lo íbamos a discutir. Ya, acuérdense, chiquillos, que nosotros somos profesionales de enfermería y que sí manejamos la farmacología, que sí podemos, si bien es cierto, no es correcto legalmente cambiar una indicación médica, ¿cierto? Lo que nosotros podemos hacer es sugerirle al médico, de cierta manera nosotros nos negamos frente a un medicamento que o está mal indicado o en una dosis incorrecta, o en este caso el paciente taquicárdico, nosotros sabemos que el salbutamol va a tener el mismo efecto adverso. Yo podría pensar, quizás el médico no interpretó bien su control de signos vitales, no vio que estaba taquicárdico, entonces yo le puedo hacer una sugerencia, ¿cierto? Sí. Ya. Con los antecedentes que ustedes tenían y esa monitorización que ustedes vieron, en base a lo que lograron leer de la guía clínica, chiquilla, ¿a ustedes les parece que los signos que tiene el paciente son de gravedad o es un paciente que está medianamente estable, que nosotros tenemos tiempo suficiente todavía como para manejarlo?
Yo creo que el paciente El igual cuadro. sí está complicado porque por su saturación, porque puede seguir disminuyendo. Entonces creo que es de gravedad. Bien. Camila, dentro de las acciones de enfermería, respecto a la mantención de ese paciente en el reanimador, ¿usted hubiese, dentro de su programación, hubiese programado algo adicional que pudiese mejorar la condición respiratoria del paciente? No, no la entendí, profe. ¿Alguien de ustedes hubiese hecho alguna acción de enfermería que pudiese mejorar la Sí. condición respiratoria del paciente? Profe, cambiar Poner la posición la del posición paciente. Fowler. Cambio de posición, Cavidad igual. Ya, Aseo de bien. cavidades, profe. aspiración de secreciones. Secreciones. Bien, ¿cierto? Podríamos haber complementado con todo eso como acciones de enfermería. Lo que el médico nos indica como tratamiento, ¿cierto? Nos indica PAF de salbutamol, nos indica la dexametasona y nos indica nebulizaciones con salbutamol. ¿Están correctas esas indicaciones? Ya dijo la Sara que en realidad ellos igual le administraron el salbutamol, pero teniendo presente que iban a tener quizás un control seriado o en algún momento le iban a sugerir al médico que el paciente se encontraba taquicárdico, quizás hiciera un cambio. ¿A todos les pareció lo mismo? Sí, profe, yo creo que estaba bien, pero se le podía haber agregado quizás también en el caso de antibiótico quizás, por el caso de la fiebre. No sé si está. Es que hay que sacar la Es sospecha de que- neumonía. Sí, pues si No dice que tiene está la- ¿De dónde neumonía, viene? Y Ahí si no es puedes por poner COVID, no antibióticos, pasáis antibiótico. No. si hubiese tenido Claro, neumonía, sí. Un Tendríamos paracetamol. que Por ver último, un exactamente- sí, un paracetamol. Un Sí, antipirético un para bajar la antipirético. fiebre. Sí. Bien, un antipirético, quizás hidratación por el momento, como dice el Isaac, si hubiese sido solo una neumonía, claro, podríamos haber aplicado tratamiento antibiótico porque también podríamos haber pensado que producto de eso también se presentaba la fiebre, ¿cierto? Pero es algo que teníamos que adelantar un poco más en el cuadro o en la indagatoria de exámenes complementarios para poder llegar a esa conclusión, ¿cierto? Ahora, el médico da dos indicaciones y dice que PAF de paracetamol o nebulizaciones. ¿Cuál de las dos eligieron ustedes? Si bien es cierto, ya entendí Los que PAF. le iban a sugerir cambiar el salbutamol. ¿Cuál técnica ocuparon? Los Los PAF, PAF Los PAF. con aerocámara. está El PAF, contraindicado Christopher. ¿Y por qué? Ya, sí. Las Porque la partículas. nebulización. Porque la claro. nebulización está contraindicada por Libera las partículas aerosoles. que se liberan. Ya, está contraindicada por la aerolización, ¿cierto? Claro. Sí, la guía clínica nos dice en el fondo que se consideran de riesgo aquellos procedimientos que pudiesen producir una aerolización mayor en el área, por ende íbamos a priorizar el PAF. Bien. Valeria, de los cuidados de enfermería de la dexametasona, nómbreme alguno. Le pusimos usar en dosis mínimas, ¿Ya? monitorizar glicemia porque produce hiperglicemia, suspender en forma gradual y que produce retención de agua. Bien. ¿Alguien? ¿Algún otro complementario? Valorar los signos de hipocalemia. Ya, bien, Nicole. La hipersensibilidad a la dexametasona antes de su administración. Se puede Bien, producir también una- deberíamos habérselo consultado al paciente, ¿ok? En este caso nosotros nos indicaron que era una administración por una vez, ¿cierto? Entonces alguien dijo por ahí una administración lenta. ¿Lenta cuánto lento? 5 minutos, profe. 5 minutos, profe. De 4 a 5 En bolo. minutos. En bolo. Ya, sí, ¿cierto? Tiene que ser al menos un minuto, si es en bolo, al menos el tiempo estimado en 2 o 3 minutos.
Ir evaluando también si el paciente presenta náuseas, ¿cierto? En otros tipos de cuadros asociados también tener en consideración que puede aumentar la presión intracraneana, ¿cierto? Provocar alguna úlcera péptica si son en el fondo dosis seriadas, ahí hay que preocuparse de que sea... Insuficiencia renal hepática también, profe. Sí, también, alguna úlcera péptica, hepática, ¿cierto? Hay que evaluar ahí que sea en una perfusión intermitente. Y, por supuesto, evaluar los correctos de la administración de medicamentos, ¿cierto? Bien. Ahora, respecto a, en una parte una pregunta nos decía que el médico nos indicaba que el paciente saturara más de 95% y les pedía a ustedes elegir el dispositivo. ¿Cuál eligieron? Mascarilla Venturi. ¿Por qué? Ah, me está preguntando a mí. Sí, pues usted respondió, ¿por qué? Porque nadie responde. O sea, nosotros elegimos la Venturi porque al saturar 88 igual queríamos que hubiera un aporte de oxígeno como necesario para que el paciente pueda saturar sobre 95%. Y lo otro es que igual estuvo como en consideración haberle puesto una naricera, pero no sabíamos si este paciente era respirador oral o respiraba normalmente por la nariz. Entonces, si era respirador oral, no nos iba a servir de nada que le pusiéramos naricera. ¿Y una Venturi con cuántos litros le puso? Le pusimos 9 litros. 9. Al 35%. ¿Alguien más puso algo distinto? Además pensamos que podía no ser suficiente una naricera. ¿Los otros grupos, chiquillos, qué dispositivo le pusieron? Nosotros, profe, igual colocamos Venturi, pero con 6 litros al 30% de FiO2. Nosotros igual, profe. Nosotros igual. Igual. Ya, ¿por qué? ¿Por qué? ¿En qué pensaron ustedes? ¿Complementaron con exámenes? ¿Estaban esperando alguna indicación del médico? ¿Partieron con esa dosificación para ver cuánto iba a saturar y iban a subir o bajar? ¿Cuál es la justificación de por qué eligieron ese dispositivo? Quisimos comenzar con con un dispositivo alto porque queríamos evaluar bien cómo saturaba. Entonces, de a poco ir bajando, porque era mejor que como que aumentar el dispositivo, poner uno bajo y que nos faltara y siguiera desaturando, a poner uno alto al tiro para después ir bajando de a poco. Por eso lo pusimos. ¿Ya? ¿El otro grupo? ¿Pensó lo mismo? ¿Alguien iba a esperar que hiciera efecto el medicamento? ¿Alguien iba a esperar una gasometría arterial? O sea, sí, no lo pensamos. relevante haber esperado los gases y haber esperado, no sé, haber visto, ay, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó. Ya, pero eso, ver los gases. ¿Por qué está tan callado el Isaac? El Isaac está dudando de lo que contestó. Es capaz que también el paciente que tampoco lo vimos. Ya, bien, podríamos haber complementado, como yo le dije, distintos dispositivos, ¿cierto? Depende el escenario o el tiempo en el que lo pusieron. Alguien me dijo por ahí, nosotros dijimos que no a la bigotera, pero quizá la naricera si la hubiesen puesto en un inicio, me hubiesen dicho sí, pero sabe que con 3 litros no funcionó, entonces le tomamos gases arteriales, estábamos esperando el resultado de la radiografía de tórax, que nos podría haber complementado el médico. También por ahí ustedes mismos lo dijeron, lo pusimos en posición semifable, le hicimos aseo de cavidades y en eso también hizo efecto el medicamento, ¿cierto? Que es antiinflamatorio también, y el paciente saturó mejor con una Venturi con 6 litros que me aportaba tal FiO2. ¿Ya? De eso se trataba un poco la justificación de la respuesta que ustedes tenían que dar. Por eso es que no tiene un dispositivo que yo les pueda decir, sí, este era el correcto. ¿Ya?
Ahora, respecto al principio decía, ¿cierto? Nos daba los antecedentes del paciente y nos decía que ustedes tenían que ingresar a este box para poder atenderlo. ¿Qué precauciones o qué tipos de aislamiento en el fondo fueron los que ustedes determinaron necesarios para este paciente? Por gotitas. Gotita y contacto. Gotitas y contacto. Y contacto. ¿Y cuáles en particular de los elementos de protección de protección se pusieron? Pechera, guantes. Pechera con brazo. Pechera, manga larga, guantes. Protector facial. Escudo facial. El escudo facial, ok. Mascarilla N95. Mascarilla N95. Mascarilla quirúrgica igual nosotros pusimos. Además de la N95. ¿Se va a poner encima una quirúrgica? Sí. ¿Por qué, Constanza? Porque lo que pasa es que uno tiene que proteger igual la N95 porque dura 24 horas. Entonces, para protegerla ponemos la mascarilla quirúrgica encima y así se elimina la quirúrgica y se continúa con la N95. ¿Qué opina el resto? ¿Hay evidencia científica que respalde el uso de esa doble mascarilla? Profe, yo no sé si existirá algún estudio, pero es lo que se hace, por lo menos donde yo trabajo, igual se hace eso porque no hay muchas mascarillas, entonces nos pasan una como para el turno de las 24 horas y tenemos que saber cuidarlas, entonces a lo mejor es como una táctica que uno ocupa para poder cuidar sus insumos. Pero le mentiría si le dijera sí, existe algo mejor un estudio. Yo personalmente yo no sé si existe algún estudio, pero es lo que a la práctica uno tiene que hacer para poder cuidar el insumo. Ya, bien, a esas respuestas quería llegar, chiquillos, porque si bien es cierto, hay mucho de información fantasma, también hay información que nosotros, ¿cierto? Como futuros profesionales o aquí que ya se desempeñen en el fondo en área de salud, tenemos que desmitificar respecto al uso o sobreuso de estos insumos. ¿Cierto? Lo que dice la Valeria es efectivo, de hecho no existe tal cantidad de estudios científicos que avalen este uso doble de la mascarilla, ¿ya? Sin embargo, se hace. ¿Y por qué se hace? Porque se hace y no se hace en todas partes igual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender de cierta manera a racionalizar ciertos insumos y si nosotros hacemos una revisión de parte de aquello que nos fue indicando el ministerio y consideramos marzo del 2020 en donde todos estábamos aterrados, queríamos vestirnos de astronauta, no sabíamos si tocar al paciente, si era por vía gotita, después se dijo que era aérea, también había un desabastecimiento mundial de insumos, ¿ya? Y también va a depender de los recursos que tenga el servicio hospitalario en donde estemos, porque independiente de que existan normativas como para que todos tengamos la misma oportunidad, ¿cierto? Sabemos que la clínica alemana no va a tener los mismos insumos que va a tener el hospital de Putaendo, ¿ya? Entonces, y también la normalización de los sistemas de turno. Una N95 o una K95, recuerden que lo importante no es si es N o es K, porque la letrita inicial es en relación a dónde se hizo la certificación, si la certificación es en Japón, si es europea, si es estadounidense, pero lo importante es el número, o sea, filtra un 95%. ¿Ya? Entonces, eso va a depender del sistema y la racionalización de turnos que ustedes tengan. Probablemente aquel que hizo un turno de 24 horas, le van a decir que se cubra con una mascarilla quirúrgica porque le van a dar una para ese turno. Y una 95, en el fondo, idealmente, y con una extensión incluso, la podríamos hacer durar entre 10 y 12 horas. Esa es, digamos, la dinámica, ¿ya? Pero no significa que esté comprobado que tenga una mayor eficacia que yo me ponga las dos mascarillas, es un tema de racionalización de recursos, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender también, a poder educar tanto a nuestra comunidad alrededor, a nuestra familia, al usuario que nos ve con nuestros EPP y también aparte del personal, ¿cierto? Porque quizás vamos a ver de repente que la administrativa
no va a ser necesario que tenga una N95 y ella va a pensar que no le estamos dando la protección que ella necesita. Y es ahí donde nosotros como enfermeros tenemos que entrar en un rol educativo respecto al por qué. ¿Ya? Ahora, ¿alguien se puso cubre calzado? Nosotros. Nosotros lo pusimos igual, profesora. ¿Por qué lo puso su grupo, Camila? Porque en la práctica se ve, pues, o sea, porque en la práctica clínica el personal lo usa. Aparte que igual se ha confirmado que las partículas del COVID igual duran, y uno si está con esos zapatos, uno como que puede llevar las partículas a otro lugar. Claro, o sea, si uno entra con el zapato, después al salir de la sala va diseminando las partículas a otros lados. Uno va al... ¿Tendríamos que usar esa EPP intradomiciliario? ¿Quién de ustedes va al supermercado y al regresar se saca los zapatos para entrar a su casa? No, yo no. Yo no. La desinfección. Yo lo usé en marzo del 2020, pero ahora ya no. No, mentira. Esto es lo mismo, ¿cierto? En la realidad se usa. Entonces la Camila dice, es que se usa, es que lo vemos. Esto es como, pucha, entre ponerle y no ponerle, mejor ponerle, ¿cierto? Ya mejor los uso todos. Puede sonar muy coloquial, pero puede tener cierta veracidad esto, chiquillos. Ahora el tema es que así como nosotros de cierta manera ponemos un poco en la disyuntiva a la comunidad diciendo, oye, pero mira, ya todos hoy usan mascarilla, todos se vacunaron, entonces ellos tienen una falsa seguridad. Lo importante aquí es que nosotros como personal de salud no hagamos un sobreuso de EPP pensando que esto nos da también una falsa seguridad. Yo no saco nada con ponerme todas las EPP porque mejor le pongo que no le pongo, ¿cierto? Si finalmente no me las sé sacar y voy a contaminar mucho más, ¿ya? Claro. Si bien es cierto, no hay evidencia científica suficiente, y esto cuando yo le digo que no hay evidencia científica suficiente, chicos, no significa que no haya 1 o 2 estudios, y aquí ustedes me dirán, ve, profe, que es importante los estudios científicos y el APA y toda la cuestión que han reclamado, porque en el fondo, este es un tema tan común, tan rápido, y en la vorágine que hemos vivido este año, no ha permitido que la academia científica diga, esto es así o es veraz porque hemos estudiado, no sé, 5 millones de pacientes a nivel mundial que avalan que vamos a hacer esta práctica. Y eso pasa, por ejemplo, con el gorro, con el cubre calzado. La Sara dijo, hay evidencia de que el virus queda en la superficie o en suspensión. Correcto, esa es la evidencia que hay. La evidencia que no tenemos digamos, en la realidad, sino que solo la hemos podido comprobar en estudios de laboratorio, es cuán contagioso es el virus que permanece en esa superficie. De hecho, hay estudios que avalan que el virus del coronavirus permanece en el textil, y tenemos textil en la ropa del paciente, en nuestros uniformes, más de 8 horas. Sin embargo, lo que no hemos podido estudiar para avalar esto es si yo tomo ese virus que quedó en mi ropa y lo traslado, ¿cierto? O lo inoculo de cierta manera, lo estudio en una persona sana, ¿podrá contagiarlo? No lo sabemos. No hay estudios suficientes que digan, ah, sí, de que permanece, permanece, ¿ya? Y ahí es donde nosotros, si analizamos, por ejemplo, usar solo EPP, pero que no fuera para nosotros clínicamente o hospitalariamente importante el aseo de la superficie, estaríamos andando con EPP por agüita bendita, ¿ya? Y ahí es donde viene un rol importantísimo, los desinfectantes, la enfermera de infecciones, el comité y por sobre todo el auxiliar de servicio, ¿ya? De ahí en el fondo son los fundamentos de por qué lo usamos o no lo usamos. Ahora, lo mismo en el fondo respecto al gorro. Si nosotros las mujeres siempre tuviésemos el pelo tomado como corresponde, como me enseñaron a mí hace cuando yo estudié enfermería en el chuchunco del año atrás,
¿cierto? Donde el aro tenía que ir pegado, donde yo tenía que ir con un tomate como los carabineros, ¿cierto? Quizá hoy día no fuera tan importante el gorro, pero hoy en día cada cual anda con las mechas para un lado, para el otro lado, así con unos aros. Hemos perdido un poco de esa formación. Se ríe la Valeria, ahí está que ataca. Y es que hemos me siento perdido- identificada, profe, con las mechas para todos lados. De hecho, yo lo veo, chiquilla, o sea, uno trata de flexibilizar ciertas cosas, pero por ejemplo, cuando yo veo que las alumnas van con un aro colgando así, a mí me da como soponcio. Sí, yo con mi toca impecable ahí, que no se me movía para ni un lado, y usted ahora con la toca por el lado, yo así montada en un taco, y ustedes hoy con zapatillas. Cambia la cosa, pero mis compañeros varones no podían tener el pelo largo ni usar barba. Yo, chicos, como anécdota, yo una vez del puro miedo entre que uno se sacaba el uniforme y todo, me fui a mi casa vestida con ropa de color y con la toca colgando. Era tan sagrada la toca que era como que uno ya se acostumbraba a tenerla y no sacársela nunca. Jamás nosotros nos fuimos con el uniforme, y hoy en día todo el mundo anda con uniforme en la calle. ¿Ya? Entonces, parece un poco irrisorio que dentro de las normativas que saca hoy el MinSal y las precauciones, dice, no se pueden trasladar desde el área intrahospitalaria o desde la atención de pacientes, porque hoy en día la gente que trabaja en el área extrahospitalaria, CESFAM, tampoco debería andar con su uniforme. ¿Ya? Entonces, quiero que entiendan eso, las precauciones estándar sí son por contacto y por gotitas, pero también yo tengo que aprender a racionalizar cuánto de los EPP voy a ocupar, y también, y no solo saber colocarlos, sino que también sacármelos y eliminarlos, ¿ya? Cuando esto partió en marzo del 2020, hubo una normativa ministerial incluso por el desabastecimiento, en donde establecía que había algunos grupos de salud que eran más riesgosos que otros, y por ende ellos tenían todos los EPP y otros no. Porque también veíamos que conductores de ambulancia, por ejemplo, que no participaban ni siquiera en el traslado o en el movimiento del paciente, iban vestidos de astronauta, con su traje impermeable, ¿cierto? El tema ahí era que incluso esos trajes impermeables, chiquillos, no eran desechables, porque había muy poco recurso. Entonces era como que te entregaban el tuyo, tú luego de eso lo tenías que limpiar, guardar, una serie de cosas, y si no te lo sabías sacar era lo mismo, porque ibas a contaminar todo igual. ¿Ya? Eso es lo importante, y lo que ustedes tienen que basarse un poco en la educación, o lo que debieron haberme justificado. Pero si ustedes me decían que aislamiento de contacto y de gotitas estaba correcto, independiente de que podamos tener algunas diferencias entre lo que se avala científicamente y lo que no. ¿Ya? Me imagino que todos habían respondido eso, ¿cierto? No sé, yo siento que nosotros nos justificamos bien. Ya, tranquila, respire, Sara, respire. ¿Sí? Lo importante es lo que logremos analizar aquí. Hubo algún momento respecto de, y de hecho otros grupos chicos me lo mencionaron, porque yo sé que algunos de ustedes ya trabajan en el área de salud, y me dijeron, ¿saben qué? Nosotros hemos cambiado en mi trabajo el aislamiento de gotitas y lo amplificamos a aéreo. ¿Ya? Eso es una medida netamente que puede ser digamos, tomada por el comité de intrahospitalario en el fondo de esa institución, pero no hay evidencia científica suficiente. Ya hubo un momento en que sí se pensó, se hizo un estudio incluso en laboratorio en donde hablaba de esta aerolización y la mostraba, y por eso también es que podemos ver cambios, como por ejemplo cuando uno hace deporte tiene que ir con la mascarilla, uno con la mascarilla, y una serie de cosas, pero lo importante es que sí, hay una dispersión del virus, pero no sabemos cuán contagioso es lo que queda, digamos, en esta nube de dispersión, y por eso en el fondo se considera que sigue siendo de contacto y gotitas. ¿Ya? Ahora, respecto a lo que ustedes hicieron, todas esas acciones de enfermería, revisaron la escena, ¿qué fue lo que le entregaron al médico o al enfermero que venía al siguiente turno, que se iba a hacer cargo de este paciente? Michelle, ¿me puede decir usted qué entrega hizo su grupo? Le pusimos la edad del paciente, el sexo,
había consultado al servicio por disnea, por tos, por dolor de pecho y espalda, por mialgia, y que al control de signos vitales destacaba taquicárdico, taquipneico, febril, normotenso. Eso le puse, según las indicaciones médicas, se administró la Dexa, el salbutamol, nebulizaciones, y le pusimos también el oxígeno que le íbamos a administrar. Bien. Miriam, ustedes en la entrega dejaron algo como pendiente o posiblemente por hacer al siguiente turno. La verdad es que nos faltó tiempo y nos faltó colocar cómo habíamos dejado al paciente, cómo había reaccionado después de las indicaciones médicas y lo que hicimos. Eso nos faltó un poquito terminar. Profe, tal vez nos faltó también haber puesto el resultado de PCR, haber tomado el PCR y haber rescatado el resultado. Sí, nos faltó la radiografía de tórax también, colocarla. Bien, bien. Podrían haber complementado con pendientes también. Recuerde que uno en el turno no alcanza a dejar todo hecho. Sí, eso nos faltaron pendientes. Bien, ahora respecto de la situación en general que lograron ver, el análisis que ustedes hicieron, el análisis que ahora estamos complementando. Partamos por la Sara. ¿Usted cree en el fondo que logró el aprendizaje respecto a, al tratamiento inicial o a la acción inicial del equipo de enfermería con un paciente COVID? Sí, siento que en el momento, cuando recién lo hicimos, como que uno igual se cuestiona, pero ahora al hablarlo, como que uno dice, igual era fácil. Pero siento que sí se logró porque son como las cosas que uno podría hacer para un paciente COVID. El que estaba desaturando, que estaba hipóxico, la principal era el oxígeno. Haber complementado con exámenes para ver, la radiografía, de gases arteriales. Quizás estas cosas nos faltó un poquito, pero siento que sí se logró el caso. Isaac, usted del aprendizaje logrado, ¿le parece que lo podría como aplicar en una situación real? Bueno, igual me pasó lo mismo que la compañera. Nosotros empezamos a hacer el trabajo y bueno, ahora después ya conversándolo, igual siento que nos faltaron cosas, pero quizás yo creo que fue cosa de tiempo. Más que nada, igual tomar más exámenes, el tema de haber hecho el test de PCR, así que, no sé, igual me quedo como con dudas, pero con lo que dijo usted ahora se aprende más. Pucha, el Isaac tiene como un sabor amargo en la clase de hoy día, como que me faltó. Ya, Nicole, ustedes, ¿usted siente que podría mejorar o con lo que, las herramientas en el fondo, recuerden que esta es la evaluación inicial del paciente, ¿la simulación le parece que podría aplicarla en la vida diaria, en su aprendizaje? Sí, sí la podría aplicar, pero me faltarían como exámenes de sangre, gasometría arterial, no sé, la radiografía de tórax según la guía ministerial, no sé, los traslados, si se trasladaba el paciente, cómo se tenía que hacer. Me faltó un poco más del tema de los medicamentos para haber, no sé, cambiado ese medicamento con el médico, no sé, igual, pero para inicialmente sería así, como dice esta recreación. Bien, Dayana, ¿usted? Sí, yo igual coincido con mis compañeros. Me quedé igual que Elisa con un sabor amargo. Sí, lo que pasa es que igual discutimos harto en el grupo que lo que podríamos haber hecho, lo que no, que por ejemplo el salbutamol que no lo pasaríamos porque ya está taquicárdico el paciente. Entonces hablamos de otros medicamentos como anexos como el bromuro que podríamos haber pasado, como que nos quedamos ahí. Pero sí, igual me quedó un poco más claro el manejo del paciente porque tampoco es una patología que hemos visto.
Sí, sí, yo coincido en eso, chiquillos. No es una patología que hayan visto, hay mucha información, información además con cambios constantes, también la bibliografía en el fondo que tenían respecto de toda la bibliografía que existe, era escueta, todavía no van en la cátedra en relación similar a lo que vamos en el CES. Ya hay hartos detalles en el fondo que los podrían haber llevado a que complementen todo lo que estamos viendo en esta discusión. Ya, pero para que calmen y saquemos el sabor amargo que tiene Isaac respecto a esto, lo que vamos a hacer es, ustedes van a poder complementar la PPT que me enviaron ahora, hasta mañana a las 12, ¿ya? No, sin cambio de respuestas, ¿ya? Porque en el fondo yo ya tengo la inicial que fue la que me enviaron, sino que en el fondo complementar o justificar por qué creen ustedes que sí o que no, o en qué parte de la escena, si alguien me dijo, no, yo le puse el oxígeno a tanto, ¿en qué parte de la escena se la puso? ¿Se lo puso antes del medicamento, después del medicamento, esperó, usted pacientemente estaba esperando que el médico apareciera en este reanimador? Lo que ustedes creen que pueda complementar su justificación, ¿ya? Pero recuerden también que en el fondo lo importante para esta nota era complementar lo que ustedes participaban ahora conmigo en esta retroalimentación y se daban cuenta de, sí, lo podríamos haber complementado. Y eso salió, ¿ya? Entonces, más que nada para que poder asegurarme de que ustedes lo entendieron y que realmente lo podrían complementar, van a complementar su PPT con los mismos grupos y me la pueden reenviar hasta mañana a las 12, ¿ya? Ya. ¿Más dudas que ustedes tengan referente al caso y que no las hayamos tocado en esta discusión? No, profe. Bien. No hay dudas, yo siento respecto a lo que hacemos con el tratamiento del paciente en la urgencia. Ahora, si seguimos hablando de COVID, tenemos un montón de cosas, porque podríamos haber dicho que alguien que debió haber ido a la enfermera de epidemiología o el médico a hacer notificación, avisar a CEREMI, ¿cierto? Tendrían que haber sacado la cuenta si el paciente era sospechoso o no, cuántos días de aislamiento le íbamos a dar, a lo mejor el paciente ahí se puso súper bien, el examen le salió negativo, lo teníamos que mandar a una residencia sanitaria o saturó súper bien, no necesitaba hospitalización, no sé, podríamos imaginar millones de otras aristas del caso, pero la idea es que pudieran imaginar qué íbamos a hacer en un box de urgencia, ¿ya? Entonces, terminamos con eso, los libero para que vean ustedes si inmediatamente hacen su complemento o no, se pueden juntar y espero sus nuevos correos hasta mañana a las 12. Profe, la Connie dice que se le fue el internet por el tema de la lista, si la vuelve a pasar o no. No, estamos como hicimos la clase de seguido, creo que nadie se ha desaparecido. Así que está bien. Ya, chiquillos, descansen, que tengan buen fin de semana, complementen lo que ustedes crean necesario para su PPT y me lo envían. Ya, profe, muchas gracias. Les voy a subir en el portal hasta mañana en la tarde, porque si no les voy a dar alguna respuesta, un material complementario respecto a los dispositivos de oxigenoterapia, ¿ya? Y también un material complementario de las precauciones estándar que van como enfocadas solo en COVID, chiquillo, a pesar de que no hay ningún cambio en la normativa de las precauciones estándar, pero un poquito para desmitificar los estudios científicos que ya tenemos, las educaciones que nosotros podemos hacer, o que ustedes tengan la seguridad de cuáles o no dispositivos utilizar, que es una clase que yo la hago en otra universidad y es de IAS, pero que les va a servir harto para complementar cuando ya vayan en sintonía con la cátedra y las patologías respiratorias, ¿ya? Así que también eso se los voy a poner en los apuntes como complementario. Ya, ahora sí. Que tengan buen fin de semana, nos vemos. Chao, Descansen. profe. Chao, profe. profe. Que estén muy bien. Cuídese. Chao. Profe,